elija aceptar, elija sacrificar. Vamos a pedir la bendición del Señor. Hágame el favor de orar por mí, lo necesito muchísimo. Padre, gracias Dios por el privilegio de esta mañana estar en este lugar. Clamamos Dios en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, tu palabra nos bendiga a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una famosa fábula cuenta lo siguiente, que durante la edad de hielo, por eso digo fábula, muchos animales murieron a causa de frío. Cuando esto estaba sucediendo, dice que el puerco espín, que es aquel espinudo por todos lados, dice que el puerco espín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herirían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían a lo mejor más calor. Pongamos que haya sido una oveja, ¿no? Ante tal situación, dice que decidieron alejarse unos de otros, pero comenzaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una nueva elección: o aceptaban las espinas de sus compañeros o quedaban condenados a desaparecer de la tierra. Fíjese usted. Dice que usando de sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con sus compañeros cercanos les ocasionaba, llegando a entender que lo más importante era el calor del otro. ¿Sí se entiende la fábula? ¿Sí? Bueno, mire usted, ahí está el puerco espín. Ya nos vamos a dar cuenta porque estamos hablando de algo semejante. El mensaje que el Señor Jesucristo nos trajera como hijos de Dios fue un llamado a la unidad y fue un llamado al amor. Oí a alguien decir en esta mañana antes de salir, decía: el Señor no vino a predicar religión, otra nueva religión, sino, dijo él, vino a enseñarnos a cómo, nuevamente dice, a cómo amarnos los unos a los otros. Ese fue el principal mensaje que el Señor Jesucristo dejara. Pero en su palabra entendemos y dice que el amor sería el testimonio vivo, en este caso al mundo, de aquellos que nos llamaríamos los discípulos del Señor. Dice la palabra: en esto conocerán todos, palabras del Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres, dice, amor los unos para con los otros. Eso es como lo visible a la vista de los demás, lo que los demás iban a ver desde afuera. Hoy cada uno de nosotros anda vestido como mejor luce para sí mismo. Así nos ven los demás. Pues el vestuario que según la palabra iba a caracterizar y a verse de afuera entre los cristianos, dice que era un vestuario de amor,
En esto conocerán, dice, que son mis discípulos. Dice, si tuvierais amor los unos para con los otros. La experiencia del amor no es una experiencia que se pueda vivir aislado de los demás. Eso es obvio. No es una experiencia, o más bien marginados de los demás, o viviendo solitariamente lejos de las personas. El amor no puede vivirse aisladamente. Si no, dice el amor es una experiencia que solo puede ser vivida en el contacto o relación que vivimos los unos con los otros. Ese es un aspecto importante. Y en esa relación de unos con otros, dice que el mayor desafío que se nos demanda es el relacionarnos en amor. Relacionémonos, pero ¿cómo nos vamos a relacionar? Dice, vamos a relacionarnos en amor. Por eso dijimos en la primera de las predicaciones, que era el valor de las relaciones, que el mayor desafío que como personas o creyentes tenemos de la vida no tiene nada que ver con aquellas cosas que seamos capaces de lograr, tener, conocer o disfrutar de la vida, sino que el mayor desafío que como personas y creyentes tenemos de la vida es el aprender a relacionarnos en amor, en este caso, los unos con los otros. Ese es el mayor desafío. Esto implica, dice, que lo más grande y de mayor valor que logremos construir en la vida no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posiciones, no tiene que ver con posesiones, sino con la capacidad que tengamos para relacionarnos en amor los unos con los otros. Muchas veces en el diario vivir, como personas así particulares, llegamos a entender que lo más importante es que prepararnos, llegar a tener un título, y de hecho a todos nos realiza eso. Pero por la palabra de Dios entendemos que hay cosas mucho más importantes que debemos de trabajar y debemos de construir. Y eso es precisamente el aprender a amarnos los unos con los otros. Por eso decíamos que el mayor desafío de la vida no se llama éxito. El mayor desafío de la vida no se llama riqueza. El mayor desafío de la vida no se llama placer. El mayor desafío de la vida no se llama prosperidad, sino el mayor desafío, fíjese, que tenemos en la vida es aprender a relacionarnos en amor. Entonces ahí hay un ordenamiento, a lo mejor en la mente, que hay que reacomodar para captar que lo que requiere de mayor esfuerzo, al final, o sea, no va a ser mi carrera, no va a ser la riqueza, sino lo que requiere de mayor esfuerzo es aprender a relacionarnos con los que convivimos, ahí en la casa, ahí en el trabajo, ahí en la iglesia, donde quiera que estemos, en amor. Ese es el mayor desafío que nosotros tenemos. Y fíjese usted que no es nada cómodo, y todos lo sabemos, ser brillantes en el trabajo, ser brillantes en el colegio. Pero tener, ¿verdad?, un lío en nuestras casas, o tener un lío de relaciones por todos lados, ¿verdad que no es nada de cómodo? Por eso la palabra de Dios nos ordena al respecto y nos pide, o sea, trabajar en el aspecto que es más importante en la vida. Fíjese, más importante que todas las cosas. Y la manera como el Señor lo dijo es: y amarás, dijo, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjese, como el primer mandamiento.
Hágale así como en el primer mandamiento. Ya no para señalar, sino que el primer mandamiento, el primer y más grande, dice mandamiento, es el amarnos los unos a los otros. Ahí está este aspecto importante de la verdad en relación a la palabra del Señor, y necesitamos todos aprender a trabajar en ese aspecto. Ahora, ¿cómo debe ser entendido el amor? Porque si vamos a correr a construir algo, obvio que debemos de tener una imagen lo más claro posible de hacia dónde caminar y cómo es que lo vamos a hacer cada uno de nosotros. Mire, el amor no debe ser entendido solo como un sentimiento. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se ve en la televisión o en las películas? Aquello que siento internamente. Sino conceptualizado, diríamos que el amor, Dios es amor, dice, sino como aquella decisión que las personas toman en relación a otras para disponerse al esfuerzo o sacrificio con tal que otros alcancen su propósito o potencial de vida en el Señor, sin nunca estar dispuesto a hacer nada que altere en ellos su ánimo o deseo de vida. Si me dijeran a mí cómo lo conceptualiza, yo lo conceptualizaría así, a la luz de la palabra del Señor. Dice, el amor no debe ser entendido solo como un sentimiento, algo que está acá. No, sino como aquella decisión, es una decisión que las personas toman en relación a otras, a disponerse al esfuerzo, fíjese, o sacrificio, con tal que otros alcancen su propósito y potencial de vida en el Señor, sin nunca estar dispuestos a hacer nada que altere en ellos su ánimo o deseo de vida. Porque todo aquello que ofende, todo aquello que debilita o robe en las personas su deseo de vida, obra en contra del amor. Entonces dice Romanos 13:10, el amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Ahora, todos sabemos que en la práctica esa muestra de amor a los demás, a lo mejor se nos vuelva, como dice, que en misión imposible de lograr. Pero entender, óigase bien, que el Señor nunca nos demandaría nada cuya experiencia fuera un total fracaso. Él nunca nos mandaría a hacer algo de lo cual no nos capacitaría. Nunca lo hubiera hecho. Y al respecto, en relación al amor, el modelo de amor que nosotros tenemos como para visualizar y decir, bueno, ahí es donde vamos a llegar, es el Señor Jesucristo. Él es amor y es un modelo también de amor en su vida, en las relaciones. ¿Cómo manifestó en este caso el Señor su amor? ¿De sentimiento? No, oiga lo que dice la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, con su sacrificio nos mostró su amor, y con su amor trajo para cada uno de nosotros la salvación que hoy estamos
disfrutando del Señor. Amén. ¿Cuántos somos salvos por causa de Cristo Jesús? Amén. Eso es muestra de su amor. Entonces el Señor fue un modelo de amor. El amor es un sacrificio o esfuerzo, en este caso, al bienestar pleno de los demás. Al hablar del amor de unos con otros, no se puede dejar de mencionar la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de colocar un fundamento de fe que nos ayude a superar toda barrera que nos impida la práctica del amor, tal como el Señor lo modelara o tal como el Señor nos lo demandara. Mire, una barrera que comúnmente suma al distanciamiento o alejamiento de las personas o de unos con otros, y es la dificultad común que nosotros vamos a encontrar, no en las demás personas, sino en nosotros mismos. Como quien dice, ¿cuál es lo más difícil? ¿Qué es lo que más cuesta en relación a la manifestación del amor a otras personas? Lo que más cuesta es aceptar la conducta o manera de ser de los demás. Esa conducta que comúnmente nos resulta reprochable o no aceptable por diferir de la conducta esperada u obrar de la manera tan diferente de como nosotros obraríamos en tales circunstancias. Eso es lo que nos resulta más difícil. Y de acá la expresión, pero ¿cómo es que hizo lo que hizo? Pero ¿cómo se le ocurrió decir lo que dijo? ¿Cómo se le ocurrió? Y eso es lo que está denotando, es una diferencia. En el sentido que nosotros decimos, yo no lo hubiera hecho de esa forma. Yo no lo hubiera hecho de esa manera. Pero ¿cómo se le ocurrió hacer las cosas así? Pero ¿cómo es que se atrevió a hacerme lo que me hizo? Esa es la incógnita más grande que nosotros tenemos de unos con otros. Y ese es el punto de la diferenciación, de hecho, que hay entre unos con otros. Por eso decimos que es la parte más acentuada que hay que trabajar, sobre todo si estamos interesados en manifestar, o sea, amor los unos con los otros. Ya dijimos, el Señor no nos iba a mandar a practicar algo que no pudiéramos, sino algo que sí se puede alcanzar en el nombre de Jesús. Entonces la manera en la que son manejadas las diferencias de unos con otros, que son las que nos ponen con los pelos de punta, eso merece nuestra reflexión, a fin de que la reacción del corazón y pensamiento sean ordenados a la sabiduría, fíjese, del Señor. Y no terminemos fracasando en nuestro ánimo de amar a los demás. Vamos a ver en esta mañana 3 aspectos que deben de ser superados o que pueden ser superados con el ánimo de entender mejor la práctica del amor. Espero en el Señor poder ayudar, no hundir más de lo que este tema tan difícil requiere. Viene entonces una pregunta. ¿Cómo puede superarse
esa diferencia de criterio o pensamiento que nos resulta difícil, fíjese bien, de aceptar en los demás, y que es precisamente lo que nos aleja. Quiero decirles que estos no son problemas nuevos, sino problemas comunes y corrientes que han existido todo el tiempo, donde ha habido personas. En la iglesia de los romanos, dice que surgieron tales diferencias de criterio entre los hermanos. Como igual diferencia, fíjese, pueden surgir en el trabajo, con los vecinos, con la familia, con los hijos, con los cónyuges, con el líder, con los compañeros de trabajo. Igual diferencia de criterio va a haber en todos lados. Y vea cómo se planteó, óigase bien, la situación en medio de la iglesia de los Corintios. Dice, si usted quiere leer conmigo, Romanos 14:1. Y cómo es que Pablo, en este caso que es lo más importante, cómo es que Pablo resolvió esta situación. Porque era necesario resolverla, porque estaba en medio el amor, fíjese, de unos con otros. Entonces, si vamos a Romanos 14:1, dice, oiga lo que dice la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil dice, yo no voy a comer de todo. Podríamos parafrasear, dice, yo solamente voy a comer legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces ahí había una gran diferencia entre los hermanos. Y a lo mejor esa diferencia de criterios había creado grupos como se dan comúnmente en las iglesias. Cuando comenzamos a expresar algunas opiniones y encontramos a hermanos que concuerden con nosotros, ahí comienza la separación, fíjese usted. Entonces dice, este me entiende, esos no me entienden, ¿verdad? A esto los amo, a esos un poquito menos. Ahí comienza la separación. La separación no es física. Inicialmente no es física. La diferencia, fíjese bien, que tenemos que trabajar es en nuestro cerebro, en nuestra mente. Es lo primero, fíjese, que necesitamos trabajar cuando vamos a trabajar en el amor. Para trabajar en el amor no tenemos que trabajar con expresiones de sentimiento para sentir que amo. No. Debemos de trabajar con pensamientos. Debemos de trabajar con los pensamientos, fíjese, adecuados en nuestra mente principalmente para que bajen a nuestro corazón. Si tengo mal fundamentos respecto a el amor en mi cerebro,
es obvio, mis reacciones van a ser totalmente inadecuadas en relación a la palabra del Señor. A lo mejor en el mundo le decían, no, olvídate, hombre, hay que ver lo que... Pero en el Señor es otra cosa distinta, es otra cosa bien diferente. Entonces, si generalizamos estos versículos que hemos leído, vamos a decir, mire, respecto de la vida, que cada persona llega a tener por la experiencia o creencia sus propias convicciones en relación a los hijos, en relación a la iglesia, en relación al trabajo, en relación a esto. Cada uno adopta sus propias creencias y cada uno adopta, fíjese bien, sus propias convicciones. A lo mejor por situaciones sucedidas en el pasado, o a lo mejor porque así se lo enseñaron. Pero cada uno llegamos a tener, fíjese, como personas, nuestras propias convicciones. Estas convicciones son precisamente las que crean diferencias de criterios de unos con otros. Y eso no es pecado. No es pecado, o sea, que usted piense como piense y que yo piense como piense. No es ningún pecado. Yo me he topado con discusiones de hermanos. Y dice lo que se está, digamos, la pelota que se está rebotando es diferencia de criterio. Pero cuando uno ahonda, se da cuenta que la intención de ambos es buenísima. Fíjese. Pero es la diferencia de criterio y esa es la parte que hay que trabajar. Sobre todo en el punto que necesitamos madurar porque necesitamos crecer en el amor. Pero no he entendido el amor como sentimiento, sino como un acto, o sea, de la voluntad decidida. No acá, sino acá es donde necesitamos definirnos. ¿Y yo qué voy a creer acerca del amor? No qué voy a sentir acerca del amor, qué voy a pensar y a decidir para mí mismo respecto a la palabra del Señor en relación al amor. Entonces, cuando no hay una definición, por eso tendemos a lo común. Y déjenme decirme que lo común, como saca de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza es egoísta, por eso siempre terminamos alejados o terminamos separados. Porque no le estamos metiendo pensamiento, sino solamente corazón. Y ya dijo la palabra, el corazón es engañoso, Señor. Entonces, si usted quiere su corazón, no lo quiera mucho, porque es un gran engañador. Fíjese usted. Entonces, estas convicciones crean diferencia de criterio de unos con otros. Si son vistas por el lado negativo, fíjese, y ahí la palabra de Dios, si son vistas por el lado negativo, levantará dos tipos de reacciones que si usted lee esos versículos se está repitiendo. Esos aspectos negativos que levanten nosotros la diferencia de criterio es que llegamos a juzgarnos y llegamos a menospreciarnos. Eso es lo que debate como conflicto interno cuando hay una diferencia de criterio. Dice la palabra y usted lo puede leer. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue.
Entonces las dos cosas que vamos a identificar cuando estamos trabajando con el amor, que usted y yo necesitamos ser sinceros, es que estamos enlillados o conflictados con dos cosas que han aparecido en nuestro corazón por la diferencia de criterio. ¿Cuál es? Que estamos juzgando, pero cuando decimos juzgando estamos condenando en la práctica. ¡Qué bárbaro! Y no decimos todo lo demás porque sabemos que no somos dioses, pero lo diríamos. Estamos juzgando y estamos menospreciando. O sea que con lo que hay que trabajar, fíjese bien, cuando se trata de avivar a lo mejor el fuego del amor entre cónyuges, o con el hijo, o con el líder, o con el vecino, es que en su corazón usted tiene un conflicto de menosprecio y de juicio. Y ahí estamos. Es un conflicto, como dirían en buen salvadoreño, difícil. Iba a decir yuca, pero no. Muy difícil. A lo mejor ahorita en este momento usted me esté juzgando. Y yo lo estoy juzgando a usted. O usted me está menospreciando. Esos son los líos internos que hay que resolver. El juicio y el menosprecio. Por eso no podemos abrazarnos. Por eso usted no puede abrazar a su vecino como debería. Porque no ha resuelto en su corazón dos cosas: su juicio y su menosprecio. Si no, piénselo bien. Ay, no, yo con esa vecina, no. Amarla, uy, mucho menos. ¿Cómo yo voy a amar a tal serpiente? Entonces, ¿qué es eso? Menosprecio. Un juicio descontrolado que tenemos a los demás por la diferencia muchas veces de criterio. Entonces el que cree tener la razón, mire, el que cree tener la razón, dice, es que las cosas deben hacerse de esta manera. Y los otros dicen, es que siempre lo he hecho de esa manera y todo me ha salido bien. Y ambos están discutiendo por cómo hacer las cosas. Fíjese. Lo que se descubre, como decíamos, es que a lo mejor ambos están actuando con la mejor intención, con la buena intención. Y hasta buscando agradar al Señor como estos. El que decía, mire, el que no come para el Señor no come. Ese es su convencimiento, esa es su convicción. No me está buscando desagradar. Y el que come, dice, le da gracias al Señor por tener esa libertad de comer de todo. Dice, gracias Señor, porque aquel no come, yo estoy comiendo de todo. Fíjese, ambos están buscando agradar al Señor. Y eso es lo que nosotros no vemos de los hermanos. O de otras personas con las cuales tenemos grandes diferencias.
Entonces el Señor recibe, a lo mejor en la iglesia, la intención de los dos, pero los hermanos nos quedamos peleados. Fíjese. Entonces, ¿cómo resolvemos esa diferencia de criterio? Y entonces, pues, ¿se va a hacer él a mi manera o lo hago yo a mi manera? ¿Qué dicen ustedes? Oiga lo que dice la palabra del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestra responsabilidad de vida la tenemos delante del Señor. Un día vamos a dar cuenta. Y vamos a dar cuenta si en relación a nuestra convicción, nuestras convicciones, si fueron erradas o no fueron erradas, el Señor las va a descubrir. El Señor un día nos lo va a decir. Dice, oiga bien lo que dice la palabra, así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros, no nos juzguemos, sino más bien dice, decidid no poner tropiezo u ocasión en cada hermano. Entonces vea lo que dice en los versículos ahí de Romanos, leyendo y leyendo, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas pues, dice, que la comida tuya, por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces mire, lo que se entiende es que por diferencia de criterio nadie está obligado a pensar como los demás piensan, hermanos. Ni yo estoy obligado a pensar como usted piensa, ni usted está obligado a pensar como yo pienso. Cada uno tiene sus propias convicciones. Pero por causa, óigase bien, por causa de las ofensas, de las debilidades o tropiezos que los altercados o confrontaciones pueden causar entre nosotros, todos estamos obligados a optar por la paz y el amor al Señor antes que ganar por cuestiones de criterio. ¿Quién lo hace? El maduro. Dice que el maduro no entra en confrontación. Si aquel que quiere quedar pensando como quiere, que lo piense. Pero dice que por causa del amor estoy obligado, fíjese bien, a guardar la paz y el amor. Como quien dice, la unidad entre hermanos, entre la familia, entre los hijos, no puede perderse por causa de criterio. Porque hay algo más grande que los criterios, y que es el amor al Señor. Entonces, entre los hermanos no se trata de demostrar quién tiene la razón, sino de mantener la unidad y el amor. Y dice la palabra, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y esa es una parte que tenemos que superar. Si no superamos ese aspecto de criterio, nuestro corazón conflictivo que levanta juicios y menosprecios siempre nos va a tener alejados los unos de los otros. Pero la palabra y Pablo, la manera en que está resolviendo esto es
Señores, hay algo más grande que la diferencia de criterios entre ustedes. Y es el amor. Dejen que reine el amor antes de estar dividido por cuestiones de pensamiento. Amén. No me miran bien, ¿verdad? ¿Qué lo aleja de su cónyuge? ¿Qué lo está alejando de sus hijos? ¿Qué lo aleja de la iglesia? Hay veces es eso, no, yo no me quiero involucrar en nada, porque yo no me quiero meter en problemas. La única manera de aprender es metiéndose en problemas. Porque necesitamos fortalecer una postura que siempre se va a mantener débil si no nos relacionamos con los demás. Porque lo clásico o lo conveniente es, yo por eso no me involucro en nada. Y se cierra ¿a qué? Al amor. Por eso la palabra que elija aceptar, elija sacrificar. ¿Qué voy a sacrificar? Mi egoísmo. Yo quiero que le diga a su hermano con todo el respeto, no estoy obligado a pensar como piensas, pero sí estoy obligado a amarte como el Señor te ama. Fíjese, eso. No estoy obligado a pensar como piensas, pero sí estoy obligado a amarte como el Señor te ama. Por causa de criterio ya te hubiera matado. Pero por causa del amor al Señor en nuestra vida, sé que podemos seguir juntos y podemos superar y entrar al amor. Amén. Entonces una iglesia fuerte no es aquella donde todo el mundo piensa igual. Qué bueno. Y ya la palabra de Dios lo dice, que en la multitud de consejos está la sabiduría. No se trata de pensar todos iguales. Más bien a mí en lo particular me gusta eso, es ver a las personas sacar todo su potencial. A mí me corresponde eso. A mí me gusta eso, porque que piense, que sáquelo, siga. Me sorprende el Señor ver y descubrir el potencial de criterio de esto y lo otro. Y yo digo, yo soy el que menos debería de estar fungiendo como pastor. Es que hay otros con una capacidad mental increíble. Pero no están dispuestos a dárselo al Señor. Esa es la gran diferencia. Entonces no somos iguales. Perdón, yo no soy igual que ustedes. Ustedes no son igual a mí. Pero el amor de Dios es tan grande que place la diferencia. Amén. Place. Es una cosa lindísima en el Señor. No todos somos iguales. Entonces, cuando usted esté conflictado con alguien, siempre piense, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Juicio o menosprecio? Eso es lo que tengo que curarme a mí mismo. Ahora, no estoy pensando,
Hay algunos que no escuchan la prédica, entonces creen que por acercarse ahí, por ahí, y no, o sea, hay que buscarle razones a esto para avanzar un poquito. Si no hay sentimientos, no avanzamos. Necesitamos ponerle pensamiento y ayudar al Señor. Obvio, ¿verdad? Dios, yo eso no lo puedo hacer. O sea, eso no puedo, Señor. Yo eso sí que me cuesta. Eso es lo que tenemos que poner delante del Señor todos. ¿Cómo superar esas actitudes desagradables o provocativas de otros que por no ser capaces de dominarlas, tenemos siempre que estarlas soportando? Ay, ese hermano me pusieron otra vez en el grupo que no lo aguanto. A ese no, a otro me hubieran puesto, pero no a ese. ¿Cuántos hemos dicho, mire, es que ese fulano yo no lo soporto? Esa arrogancia, esa petulancia, ese engreimiento de ese hermano me pone, pero fíjese. Y ahí está, dice la expresión, chungueándome, ¿verdad? Me chunguea. Somos salvadoreños, entendemos bien eso. Y amarlo, no, por favor, Dios. Y la palabra me dice, ámalo. Cuando estaba reflexionando en esto, pensaba en Judas, de cómo permaneció en medio de los discípulos del Señor, pero discrepando de lo que el Señor decía o hacía. Se cuenta que cuando aquella mujer llegó a derramar el perfume sobre los pies del Señor, y la palabra de Dios lo menciona, y dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, mire, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cómo es que este permite que se derrame perfume de tanto valor cuanto hay otros necesitándolo? ¿Y que no es el sabio, el Hijo de Dios? ¿Cómo es que no él decide correctamente ese hombre que se dice Mesías? Claro, ya le añadí, hermano, eso no lo dice la palabra, no lo voy a comenzar a buscar lo que dijo el hermano, no, eso no. Mire, cuando hay falta de aceptación o incomodidad en el corazón de alguien hacia otra persona, cualquier situación es aprovechada para sacar su rechazo, resentimiento, su menosprecio o juicio. Ajá. ¿Cómo no? Otra vez con sus... Ahí está. Mire, Judas dice que llegó al colmo de su rechazo en contra del Señor, que lo entregó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Si nos permitieran vender a los hermanos, los llevaríamos al Dollar City. A ver si al menos me dan $1 por este Dios. Lo venderíamos como Judas. Pero fíjese que una cosa interesantísima. Usted nunca va a encontrar en las escrituras cuchichear del Señor respecto a Judas. Y él lo conocía perfectamente bien. Sabía quién andaba en medio de ellos. Malandrín. ¿Verdad? Le gustaba. Extraía, dice, de las ofrendas. Pero nunca dijo nada. Nunca se sentó con Jacobo diciendo, Jacobo, ¿ya viste a Judas? Malandrinito. ¿Sí? Le gusta. Nada, nada, nada. Absoluto
silencio de alguien que era su discípulo tan cercano. Dios, hay que aprender esto. Y nunca dijo nada malo. Mire si no tenemos que aprenderlo. Sabía lo que iba a suceder. Sabía lo que Judas le iba a hacer. Pero no dijo nada de él. Mantuvo su boca cerrada de Judas. Y fíjese que aún con todo, le permitió permanecer dentro del grupo de los discípulos. Porque si sabían lo que iba a hacer, a lo mejor nosotros humanamente, antes que me lo haga, yo me lo he hecho. ¿Verdad? Pero lo dejó. Lo dejó. ¿Sabe por qué lo dejó? Y eso es importante. Porque la debilidad de otros ayuda, fíjese, en lugar de creer que afecta. Oiga bien, porque fue esa manera débil de ser de Judas, traicionándolo, que el camino al destino, al propósito del Señor de ir a la cruz fue aperturado y cumplido. Si no hubiera habido un Judas en medio de los discípulos, a lo mejor, el plan del Señor no se hubiera concretizado. Pero fue por la débil manera de ser de Judas que el Señor completó su propósito. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que se quede siendo Judas? No. Cuesta aceptar, mire, que la débil manera de ser de otros es usada como materia prima para el cumplimiento del destino o propósito del Señor en nuestra vida, hermano. Hay un proverbio que dice que hierro con hierro se afina. Y esa débil manera de ser me ayuda a mi crecimiento. Por eso la opción no, entonces me voy a otra iglesia. Ese problema lo va a tener en todas las congregaciones. Somos nosotros los que necesitamos aprender a reforzar. Dañó, ofendió. Tengo que aprender a quitarme esas cosas de mi corazón y a seguir adelante en el nombre del Señor. Pero no a buscar otra ruta, ni a perderme de las personas, simplemente para no ser tocado. La débil manera de hacer me ayuda. Dice, porque donde soy débil, soy fuerte. Pero ¿y cómo es que una debilidad se convierte en fortaleza? Cuando esa debilidad constantemente es puesta delante del Señor y usted le dice, ¿sabes qué? Yo a este fulano yo lo quisiera matar. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a amarlo. No importa lo que es, no importa lo que sea, ayúdame a amarlo. Y eso es lo novedoso y lo sorprendente del Evangelio. Porque en aquello que soy débil y decía, mire, es que yo hubiera creído de mí mismo que no iba a poder. Y cuando usted se mira haciendo lo que no puede, usted dice, la gloria sea para el Señor. Porque yo no lo hubiera podido hacer, pero el Señor en mí me ayuda a hacerlo. Amén. Y oiga bien esto, cuando traemos a cuenta el destino bíblico tanto del Señor como de Judas, veamos lo que vamos a descubrir. Mire, el Señor con la debilidad ayudado con la
debilidad de Judas, cumplió su propósito y destino, yendo a la cruz. Pero Judas solo cosechó lo que él mismo había sembrado. Sembró menosprecio, traición y su vida le resultó tan indeseable para sí mismo que terminó ahorcándose. Por la forma de ser de él. Ni él mismo se sintió satisfecho de saber que era un traidor. Entonces, en su reflexión a sí mismo terminó ahorcándose. El Señor nunca pensó de él, ojalá se ahorque. Él se ahorcó. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquel impulso que nace por reclamar o demandarle a las personas por su mal comportamiento hacia nosotros, es mejor dejarlo al Señor. Porque es la vida misma quien se encarga de hacer que cada uno de nosotros recibamos lo que hemos sembrado. Aquel que lo usó para bien cumplió su destino, pero aquel que lo usó para mal va a tener su propia cosecha. Y aunque nosotros no se lo digamos ni lo sentemos para decirle sus cuantas verdades, la vida le va a enseñar por el pellejo. Por eso no nos toca andar corrigiendo a medio mundo. Porque cada uno cosecha, más bien cosecha lo que sembró. Si no estamos capacitados, si no nos sentimos capacitados de venir con los hermanos y sentarnos a reflexionar con ellos, no nos corresponde sacar nuestra ira. No somos jueces. Porque esa ira va a dejar ofensa. Y la ofensa se hace en contra del amor. ¿Quién tiene que aprender principalmente esto? Yo le pido ayuda a mi Señor, porque soy el primero. Tengo que aprender tanto. Desahogar menos y pensar más. Porque antes que nuestras diferencias, hay algo que cuidar de la iglesia del Señor. Y es que el ambiente de la iglesia sea un ambiente de amor en Cristo Jesús. Amén. Perdón si se las tiro de esa manera, pero yo quisiera buscar. Ruth decía aquel día, es que yo no digo chistes, yo quiero decir chistes como Ruth y no hay cómo hacerle. ¿Dónde los meto? O sea, a ella le salen naturales, a mí no me salen. No hay por dónde meterlos para hacerlos no muy rudo, ¿verdad? Muy fuerte. Pero tenemos que aprender todos, y yo primero, ¿verdad? Si alguien va a terminar orando al final de esta reunión y dice, Señor, ayúdame, soy yo. Porque yo lo necesito muchísimo. Necesitamos crecer en el amor. Crecer en el amor. Entonces hay que aprender a superar las diferencias, aprender a relacionarnos incluso con aquellos que no me caen muy bien, pero que son parte del cuerpo de Cristo. Termino con esto ya, por favor. Yo sé que las sillas están cansadas, pero denme un momentito. ¿Cómo superar esa constante desilusión
o decepción que llevamos de las personas cuando descubrimos aspectos de su carácter que no nos gusta y que nos separa de unos con otros. Mire, cometemos el error, el común error de darnos a la tarea de tratar de cambiar a las personas cuando no nos gusta determinadas actitudes o acciones de ellos. Las personas no van a cambiar solo porque nosotros queremos que cambien. Esa es una verdad que tenemos que internalizar. Las personas no van a cambiar porque yo quiera que cambie. Quitémonos eso de nuestra mente. Existen actitudes, óigase bien, acciones o reacciones en las personas que ni las personas mismas se soportan a sí mismos, hermanos. ¿Ha escuchado usted decir a personas: hoy no vengas? Hoy no quiero toparme con nadie porque ni yo mismo me soporto. ¿Qué significa? Que hay conflictos, fíjese, que ni nosotros mismos hemos resuelto, Dios. Y no será otro el que venga para cambiarnos cuando ni nosotros hemos puesto una decisión sobre ello. Yo quiero decirle una cosa. A las personas no las cambiamos nosotros. El único que tiene la capacidad de cambiar a las personas es el Señor. Si la persona se lo permite, Dios. Pues sí, porque a veces el Señor está tratando con uno y nada que ver. Hasta que el único que puede cambiar a las personas es el Señor. Por eso es importante entender que las personas no van a cambiar cuando nosotros queremos que ellas cambien. Las personas solo van a cambiar cuando ellas decidan cambiar. Y ese es el trote con los hijos. Cambia. Con ese tono de voz, ¿cuándo va a cambiar? Pero cuando cambiamos, fíjese bien, dice que lo único que tiene la capacidad de cambio somos nosotros mismos. Y cuando nosotros cambiamos, también cambiarán las actitudes de los demás. Nunca tratemos de forzar las circunstancias buscando que los demás cambien, puesto que el único recurso de cambio que tenemos somos nosotros mismos. La expresión es: si yo no tuviera un hijo como este, yo sería feliz. Si yo no tuviera un cónyuge como el que tengo, si la vida sería color de rosa. Si yo no tuviera un jefe como tengo, no se imaginan ustedes toda la felicidad que tuviera. Si no tuviera un pastor como tengo, hermanos, si yo no se imagina dónde estuviera yo, pero imagínense. Las circunstancias no cambian cuando otros cambian, sino cambian cuando nosotros cambiamos. Aprender a aceptar a las personas tal como son quita de nosotros un peso de encima tan grande, sobre todo porque dejamos de idealizar la vida de las personas. Y dejamos de esperar que se comporten tal como nosotros deseamos o queremos. Las personas deben sentirse libres al compartir con nosotros, seguros que frente a cada uno de nosotros no van a ser criticados, juzgados, menospreciados o condenados. Porque hemos aprendido a aceptarlas tal como son. Deberíamos de ser libres. Porque nos estamos moviendo en amor, no en juicio. Todos los seres humanos cargamos con la misma naturaleza pecaminosa. Y nuestro perfeccionismo no será el que quita de ellos su defecto de fábrica, simplemente porque lo queremos. El conflicto, oiga, y ahí termino, por la mala actitud o comportamiento de otros, comúnmente no es un conflicto con las personas, sino un
sino solo un conflicto con nosotros mismos. Muchas veces las personas ni siquiera saben de los líos internos que nosotros andamos llevando. Y nosotros creemos que porque nosotros estamos enojados, todo el mundo está enojado. Si usted es el que está conflictado, no la demás gente. Entonces, si los conflictos son netamente nuestros y muy personales, mire, no tenemos por qué involucrar la vida de otras personas. ¿Sabe qué así el Señor dice que en cuanto le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, como el puerco espín, nos toca resistir las pequeñas heridas con tal que prevalezca el amor. Y eso es importante en la casa, es importante en el colegio, es importante en la universidad, es importante en la vecindad, es importante en la iglesia, en todos lados. Elijamos aceptar antes que rechazar. Elijamos sacrificarnos antes que condenar la vida de los demás. Póngase de pie. El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros. ¿Qué hay que hacer? Tratar con nosotros mismos el juicio y el menosprecio. Porque ahí están las dos cositas. Ahí están esas son las barreras de separación. Las barreras de separación del amor son menosprecio y juicio. Así se llama. O estás menospreciando o estás condenando la actitud de aquel. ¿Cómo se disipa? Si el Señor te perdonó a ti, el mandato es: vayan y perdónense también unos a otros. Amén. Dígale a su vecino dos cositas: juicio y menosprecio. Eso hay que trabajar en nuestro corazón. Amén. Ahora podemos cantar ese coro. Si es que usted lo puede cantar, a mí ahorita no puedo ni cantarlo, Dios. Pero tratemos de cantar. Somos el pueblo de Dios. No sé cómo le va a salir, pero somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Hermano, no es para condenar, es para levantar, Dios, traer luz. Yo ya tengo luz aquí, ¿no? Pero luz de la de alveras, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y
aquel que nos llamó a su luz.